Bueno, entonces, vamos a poner la escritura y la definición de lo que va a ser para nosotros. Esto se lee como integral definida entre A y B. A y B van a ser dos números que se conocen como los límites de integración. Yo voy a integrar una función entre esos dos valores, donde lo que tiene que cumplirse es que esta función, para poder integrarse, sea continua en el intervalo en el que la estoy integrando, continua en el intervalo AB. Sí, bueno, y si quieren anotamos los nombres. A y B son los límites de integración, y bueno, en general a este se lo llama extremo o límite superior, extremo superior, y a este extremo inferior. Extremo inferior. Y siempre se lee la integral entre A y B. Es una escritura, es la definición de un símbolo que para nosotros es conocido y ahora se va a emplear de otra manera. Vamos a ver cómo se trabaja. Hay un montón de cosas en el camino que a veces yo no les cuento la historia completa con demostraciones y que ayudarían tal vez a entender mejor la lógica de esto, pero bueno, siempre hacemos un recorte y tratamos, por ejemplo, acá me interesa la aplicación de las integrales definidas para ustedes, que es el cálculo de áreas. Pero antes de pasar a eso, vamos a aprender uno de los teoremas fundamentales de esta parte, teorema o regla, se conoce como regla de Barrow, así, regla de Barrow, donde Barrow es el apellido del autor, ¿no? Y bueno, este es mi niño que viene a saludarme de nuevo, vaya para allá. Bueno, regla de Barrow, a ver. La regla de Barrow me da una receta de cómo emplear, cómo usar las integrales definidas sobre una función determinada. Entonces, lo que me indica la regla de Barrow es cómo resolver esto. Cómo resolver la integral entre A y B de una cierta función f. Dice, bueno, si vos querés calcular esto sobre una cierta función f, lo que tenés que hacer, igual que antes, en principio vamos a usar lo mismo que aprendimos en el TPE 6, buscar una primitiva. Buscas una primitiva que por costumbre la vamos a llamar f grande, f mayúscula. Buscas una función que sea primitiva. ¿Qué quiere decir que sea primitiva? Bueno, vamos a ponerlo acá, con f de x primitiva de f. O sea que si vos a f grande la derivás, te tiene que dar x. Recuerdan que esto es que sea primitiva, que el resultado de la integral, si yo lo derivo, me da lo de adentro. Hasta ahí igual que en las integrales del otro TP, las integrales indefinidas. Bueno, pero a esta primitiva, como tenés que calcular la integral definida entre A y B, la vas a evaluar, y eso se indica con una rayita, la vas a evaluar entre A y B. ¿Qué quiere decir evaluarla entre A y B? Bueno, la vas a evaluar primero en B, primero en el de arriba, y después en el de abajo, y esto te va a dar un número, porque f de b es una función evaluada en un número. Esto te va a dar otro número. Bueno, esos dos números los restás, y ese valor que obtengas es el resultado de la integral, definida. O sea, este número va a ser el resultado de esta integral. A diferencia de lo que venimos haciendo hasta ahora, el resultado de las integrales era una función, en realidad una familia de funciones, porque tenía un más k, una constante. Bueno, en este caso el resultado de estas integrales va a ser un número. ¿Qué número? El que salga de hacer esta resta. La constante de integración que aparecería acá, al encontrar la primitiva, como va a ser la misma, o sea, es
f de x más k, y yo eso lo evalúo en b y en a, y después resto. Al restar, las constantes de integración se cancelan, entonces no aparece en el resultado. El resultado de la integral, definida, tengo un problema con definida e indefinida, yo lo digo siempre al revés. Bueno, el resultado de esto es este número que está acá abajo. Me da este número que está acá abajo. F de B menos F de A. Entonces vamos a resolver algunos ejemplos para que se entienda bien la idea, pero en principio aplicar la regla de Barrow es fácil. Porque el problema de aplicar la regla de Barrow es calcular la primitiva. Y ese problema era del TP6, o sea, lo tenemos practicado. Lo más difícil va a ser resolver la integral. Después evaluar es reemplazar en un número y hacer la cuenta. Vamos a algún ejemplo de esto. Todo esto para que puedan empezar a trabajar con el TP7. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que calcular, ejemplo. Vamos a hacer algunos. Si yo tengo que calcular la integral definida entre, por ejemplo, menos 1 y 3 de la función x más 2. Bueno, primero una función muy fácil de integrar para que se note la parte nueva. Primero, ¿qué hago? Bueno, busco la primitiva. La primitiva de la función x más 2 es integrar el polinomio término por término. Como es una integral inmediata, acá no hay que aplicar método. Puede ocurrir que tengan que aplicar algún método. En este caso, la integro. ¿Sí? Listo, integro la x, integro el 2. Bien, busco la primitiva. Una vez que tengo la primitiva, que sería la f mayúscula de la definición anterior, la evalúo, y eso se indica, a mí me gusta ponerle paréntesis para decir que todo esto tengo que evaluar, no sé si hace falta, pero la evalúo entre menos 1 y 3. ¿Qué quiere decir evaluarla entre menos 1 y 3? Bueno, primero reemplazás todas las x por el 3, primero en el de arriba, siempre. Y después reemplazás todas las x por menos 1, y después restás los resultados. Y ese es el valor de la integral definida. Barrow te dice cómo calcular esto. Entonces, vamos a hacer la cuenta ahora. Ahora es hacer la cuenta. Reemplazo con el 3. Si reemplazo con el 3, lo sigo acá abajo. Si reemplazo con el 3, me queda 9 sobre 2, más 2 por 3, 6. Me queda así. El primer número es este. Este sería la primitiva evaluada en 3. Menos, y ahora la primitiva evaluada en menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, y 2 por menos 1 es menos 2. Listo. Hay que tener cuidado con los signos, porque a veces meten la pata con eso. Recuerden que la regla de Barrow trae este menos. Entonces a veces se les complica menos con menos. Bueno, hay que hacer la cuenta. Voy a sacar los paréntesis porque me va a quedar más fácil. Miren, 9 medios más 6, menos 1 medio, menos y menos más 2. Entonces 9 medios menos 1 medio son 8 medios. 8 medios es 4, así que entre estos dos me da 4. 4 y 6, 10. 10 más 2, esta me parece que da 12. ¿No? 8, no, es mal la cuenta. Esperen, este da 8, sí, 8 y 4, está bien, 12, ahí está. Bueno, hay que hacer bien la cuenta, ustedes háganla con calculadora, no sé. Ah, sí, tengo acá la respuesta, 2, listo, este da 2. Bueno, ¿qué es ese número? ¿Tiene alguna interpretación? Bueno, ahora lo vemos. Pero primero aprendamos a calcular integrales. En principio es un número que puede ser positivo, puede ser negativo. Este es un ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. A ver, la integral entre 0 y 6 de la función x menos 3. Bueno, hago la cuenta de esta. Hago la cuenta. Me da x cuadrado, la cuenta es, la integro, le busco la primitiva, integro la constante. ¿Sí? Y la evalúo entre 0 y 6. Ah, bueno, la evalúo en el de arriba y después la evalúo en el de abajo. Cuando la evalúo en el de arriba me queda 36 menos, perdón, sobre
2 menos 3 por 6, 18. Menos, y ahora lo evalúo en 0, pero cuando evalúo en 0, como los dos términos tienen x, y es un polinomio, cuando lo evalúo en 0 me da 0, así que le resto nada. Esto tiene que ver con diferencial, ¿no? Porque está sacando el cambio en f según el cambio en x. El diferencial te indica que tu variable es x, entonces lo que estoy haciendo es integrar respecto de x, siempre, igual que antes. Busco la primitiva respecto de x y después evalúo en las constantes. No sé si tu pregunta es más profunda, Francisco, pero no sé, pienso. Si se me ocurre algo más, te digo. Lo de la definición del diferencial. No sé. A ver. Bueno, vimos la definición con la interpretación geométrica. Estoy pensando, es lo que me decís. No encuentro una relación directa, seguro que tiene que ver por el tema, porque está relacionada, pero no encuentro algo interesante para contestarte, que tenga alguna relación. A ver, por ahí más adelante se ve algo diferente, pero es la misma relación que vimos hasta acá, es lo mismo que venimos estudiando. O sea, el diferencial va a servir para lo mismo que en el TPE anterior, ¿sí? No hay nada diferente. Bueno, esto me da 18, ¿no? Y justo, miren, 18 menos 18, 0. Bueno, puede dar 0. ¿Puede dar 0? Sí, puede dar. En principio, una integral definida puede dar cualquier número positivo, negativo o 0. La manera de resolverla es esta. ¿Cómo la resuelvo? Aplicando la regla de Barrow. Busco la primitiva y la evalúo. Primero en el de arriba, después en el de abajo. Y listo. O sea, es una cuenta. Lo que tengo que hacer es un cálculo. Bueno, y las propiedades de la integral definida. Las propiedades de la integral definida van a ver que algunas no tienen nada nuevo, las hereda de la integral indefinida, y hay algunas nuevitas que tienen su particularidad. Vamos a escribirlas. Vamos a escribirlas, igual en el apunte que yo les di están. Vamos a hacer un resumen, vamos a poner propiedades. Nosotros vimos, cuando vimos las integrales del TP anterior, que si tengo la integral de una constante por una función, las constantes pueden salir afuera de la integral. Bueno, cuando la integral es definida, como estas que estamos estudiando, también. Acá me falta el diferencial, hablando del diferencial. Entonces esto es lo mismo que hacer K por la integral definida. Esta la hereda de las anteriores. Acá no hay nada nuevo. La otra o sea, se mantienen las mismas propiedades. La otra es la de la suma o resta de dos funciones. Si yo tengo la integral entre A y B de f más g, puedo separar. Y lo mismo si tengo una resta. Y lo mismo si en lugar de dos funciones son más. Siempre se puede separar en términos. Tanto las que vimos, las indefinidas, como no. Sí, se puede hacer la integral de f más la integral de g. Bueno, estas son las que se mantienen, si hay un menos es con menos, si hay un más es con más. Estas son las que en realidad no me aportan demasiado. Y después hay algunas particulares de este tipo de integrales. Hay una que dice, vamos a ponerle 1, 2, 3. Hay una que dice que si yo calculo la integral entre A y A con el mismo número, a ver, ¿cuánto les parece que va a dar esta? ¿Qué les dice la intuición? Yo busco la primitiva de f, que va a ser una f grande, y después la evalúo en la de arriba y en la de abajo, pero son iguales. Entonces me va a dar el mismo número. Entonces esto siempre da 0. Para cualquier función integrable da 0.
Cuando los límites de integración coinciden, te da 0. Esta sería como una nueva. Después, bastante intuitiva. Después hay otra. Esta es linda porque se usa a veces y te hace que te quede más fácil lo que vos querés calcular. ¿Qué pasa si yo doy vuelta? Pongo, o sea, en lugar de entre A y B, ahora voy a integrar entre B y A. Invierto los numeritos, los límites de integración, los doy vuelta. Bueno, borré la igualdad porque no son iguales. Acá uno calcula la primitiva y hace f grande en B menos f grande en A. Y acá la primitiva es la misma porque la función es la misma, pero evalúo primero en A y después en B. ¿Qué se les ocurre que va a pasar con estos resultados? Acá tengo que hacer, a ver, ¿se ve algo ahí? Más o menos. Acá me quedaría la primitiva evaluada en B menos la primitiva evaluada en A. Y acá me queda la misma primitiva, porque es la misma función evaluada en A, menos la misma primitiva preevaluada. ¿Cómo son estos resultados? Son de diferentes signos, muy bien. Es lo mismo pero negativo, claro, son opuestos. Son opuestos. Entonces la propiedad lo que te dice es que si vos das vuelta los límites de integración, te cambia el signo. Te cambia el signo. Esto es igual a menos esto. O sea, esto es el opuesto de esto. Te dan con signo contrario. Eso dice la propiedad. Muy bien. Bueno, te las estoy dando como decretazo las propiedades, pero donde se puede pensar un poco pensamos. Así se las van acordando. Bueno, a ver qué más podemos contarles. Hay una más que me interesa, que es la propiedad del intervalo. A ver. A ver, así, vamos a poner un poco más. Sería la número 5, ¿no? 1, 2, 3, sí. La número 5 nos queda. ¿Cómo juntar, por ejemplo, esta suma? Si yo tengo la integral entre A y B de f, más diferencial x, más la integral entre B y C de la misma f, con A, B y C, 3 numeritos que cumplen esta relación. O sea, así sería. O sea, sería así, ¿no? Que están como el comprendido, el B entre A y C, este es el más chiquito, el que le sigue, el que le sigue. Bueno, si yo hago la integral desde A hasta B, y a eso le sumo la integral desde B hasta C, da lo mismo que hacerla de una sola vez, desde A hasta C. Se puede hacer de una sola vez, siempre y cuando, ojo, este número sea igual a este, ¿no? Ahí. Y pase esto, si se cumple lo de arriba, si esto. Eso. ¿Está bien? La integral desde A hasta B más la de B hasta C, lo mismo que desde A hasta C. En alguno de los ejemplos anteriores lo pueden comprobar. Por ejemplo, en el segundo ejemplo que vimos, a ver, en el machetito acá está, yo les di la integral, o les hice hacer la integral desde 0 hasta 6 de la función x menos 3, ¿no? ¿Era? Sí. Esa, desde 0, no se ve, desde 0 hasta 6. Estoy quedando sin tinta en los fibrones y sin tinta en el frasquito. Estoy en el horno y no hay en las librerías, no encuentro. Desde 0 hasta 6. Entonces, esto es lo mismo que hacer. Por ejemplo, voy a agarrar un número, serían como A y C, 0 y 6. Agarro uno que esté por ahí. No necesito el del medio, uno comprendido. Por eso puse el 4 y no el 3, para que vean que no es con la mitad. Si hago esta cuenta, bueno, estas se las dejo a ustedes de tarea, les va a dar lo mismo. ¿Qué tengo que poner? Desde 4 hasta 6.
¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, esta daba 0. Acá les tienen que quedar dos cosas que se anulen, que den 0 también. Va a dar igual. Me lo asegura la propiedad 5. ¿Sí? Vale eso. En cualquier función que se pueda integrar, si yo tomo esto, es lo mismo que partirla en dos integrales, o si las tengo separadas, las puedo juntar. A veces conviene, porque si tengo dos integrales, me doy cuenta que son así, resuelvo una sola y es más corto todo. A veces ahorro un poco de tiempo haciendo eso, bueno. Esa es una parte. Cómo aplicar, cómo resolver las integrales definidas, cómo hacer el cálculo, cómo hacer la cuenta, aplicando la regla de Barrow y un par de propiedades que se las conté recién y que algunas ya las conocíamos de antes. De hecho, las usé en los ejemplos sin contárselas así separaditas. Pero la utilidad, el objetivo, o sea, lo que la integral definida vino a solucionar, el motivo de su aparición, es poder calcular áreas. La integral definida me permite calcular áreas que sin la integral yo no sabía calcular, y no yo no sabía calcular, no se sabían calcular. Entonces, en ese apunte que les dejé, o que les voy a subir, mejor dicho, está un poquito más desarrollada la explicación, pero podemos decir simplemente que nosotros, con la geometría que conocemos, no, hijito, ahora no me puedo poner ese mismo. Con la geometría que conocemos, sabemos resolver áreas de figuras que tienen, no, correcto, aquí, que tienen los lados rectos. Las figuras que tienen, no puedo hacer con el dedo, me voy por el otro lado, pero estoy en espejo. Las figuras que tienen los lados rectos son polígonos. Uno si tiene un polígono, por más raro que sea, bueno, ese no me quedó muy raro, pero uno puede hacer, decir, bueno, a ver, hago así y lo separo, no sé, en 3 triángulos, y yo sé que el área del triángulo es base por altura sobre 2, mido y encuentro el área. El problema era cuando alguno de estos lados no era recto. Si yo tengo una figura, por ejemplo, así, así, con una ondita ahí, ¿cómo hacían para calcular el área de este tipo de figuras no poligonales? Recintos no poligonales se llaman. Cuando uno tiene algún lado que es curvo. No había manera matemática exacta, un procedimiento que lo que se hacía, bueno, era ir aproximando también, se fabricaban rectángulos o triangulitos, que había métodos para aproximar. Bueno, la integral definida me calcula áreas de recintos no poligonales en forma exacta. Me da una manera de hacer la cuenta. Siempre y cuando yo conozca la curva, ¿no? La fórmula de ese lado curvo. Entonces, vamos a definir cómo se calcula esa área a partir de esta teoría. ¿Sí? Vamos a poner entonces cálculo de áreas o algo así, sería el título. Esperen que voy a cerrar un poquito la puerta. A ver. Ahí está. Los dibujitos están muy fuertes. Bueno, entonces, vamos a escribir, a ver, lo mínimo indispensable de teoría. Podemos poner así. Siendo f de x una función continua. Lo había dicho que para poder integrarla tenía que ser continua en ese intervalo. Bueno, lo mismo. Continua, una función continua, no negativa. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Es fácil, igual lo que quiere decir. No negativa en el intervalo A, B. Entonces, vamos a hacer un dibujito. Tiene que ser cerrado, eso estaba también. Bueno, una función continua y no negativa en el intervalo AB. Por ejemplo, algo así. Mira. Tengo los ejes, tengo el intervalo AB en cualquier lado, por ejemplo, puedo poner así, A, B.
Bueno, y me va a interesar lo que pasa con f ahí, ¿no? Como en esa banda. Fuera de eso no me importa mucho. Yo sé que la función es continua y no negativa. No negativa es que está por arriba. Por ejemplo, así. Acá sería f de b y acá f de a. Bueno, resulta que la integral, esa es f. Esa curvita es f. Así. Entonces, la integral entre a y b de f de x, diferencial x, que la calculamos con la regla de Barrow, como hicimos hace un rato, me da un número. Ese número, en estas condiciones, con la función toda del eje X para arriba, o sea, no negativa, que no cruce el eje X, este número que obtengo acá se puede interpretar gráficamente como el área de esta región. El área entre A y B que encierra la curva con el eje X. Este es el área. ¿Y este? Bueno, me quiere poner anteojos de sol. Anda para allá, dale. Bueno, esta es la relación más importante entre el cálculo de integrales y el cálculo de área. Si yo tengo la integral de una función que me puedo asegurar que está por arriba del eje X, es no negativa y es continua entre dos valores, el área que encierra esa curva es igual a este número. Y eso fue como algo que permitió resolver un montón de problemas. Hay algunos detalles. ¿Qué pasa si la curva no está por encima del eje? Bueno, siempre podemos buscarle la vuelta para arreglar el problema. ¿Qué pasa si la curva encierra, por ejemplo, si es diferente la situación? Bueno, voy a borrar, así les hago. Esta es la manera directa. El número que me da la regla de Barrow acá, si la función es no negativa, va a ser un número positivo, y ese número positivo va a equivaler al valor del área, ¿sí?, que encierra la curva. Entonces, ¿qué pasa si tengo alguna situación más general? Por ejemplo, a ver, un dibujito así. A ver, pero este no se ve y ya no se ve, este tampoco. Vamos a buscar uno azul. A ver, ¿se ve? Acá. A ver si anda. ¿Qué pasa si tengo algo así? Por ejemplo, una curva que haga así. Y este es A, y este es B. A ver, ahí se ve bien, parece que sí. Si este es A y este es B. Que lo subís. Y puedes subir, sí, lo subís de una manera, con un artilugio. Eso que dibujé es la F, ¿no? Es la curvita F. ¿Y yo qué quiero calcular? Bueno, quiero calcular el área que encierra la curva con el eje X. ¿Cuál es el área que encierra la curva con el eje X? Y bueno, hay como 3 pedacitos. Entonces el área no se va a poder calcular de un saque, así. Hay que calcular este pedacito por un lado, voy a tener que encontrar este número, le podemos poner x1, hay que calcular este pedacito por otro, voy a necesitar este número, le podemos poner x2, y hay que calcular este pedacito por otro. O sea, cuando la curva corta el eje X, aparecen distintas regiones. En este dibujo que hice yo este parece, ¿no? Este parece punto de inflexión. Este no, son raíces. Básicamente son raíces. Puede que alguna sea algo más, pero lo que me va a interesar es que son raíces. Voy a necesitar las raíces de f. O sea, donde f vale 0. Voy a necesitar igualarla a 0 y calcularle todas las raíces. Siempre es importante tener las raíces de una función. Y al separar en esas regiones voy a tener algo así como 3 sectores,
En algunos libros y algunos profes le ponen, por ejemplo, área 1, podemos poner así para ser ordenados, área 2, y le ponen área 3. Entonces resulta que el área, yo quiero todos esos pedacitos, el área va a ser, claro, las raíces si es un polinomio, no, las raíces son las raíces de la función, igualarla a 0 y despejar x. Es donde corta x. Por ejemplo, si la función es una parábola, son las raíces de la cuadrática. No, las raíces son las raíces. Las primitivas las van a necesitar para resolver la integral. Pero estos puntitos van a ser donde la igualar a 0 y van a tener que despejar x. Claro, vas a tener que hacer una integral para calcular el área desde acá hasta acá, otra integral desde acá hasta acá y otra integral desde acá hasta acá. Vas a tener que calcular el área en 3 partes. O sea, vas a tener que hacer, para calcular el área 1 más el área 2 más el área 3. ¿Sí? Con el área 1 y el área 3 no tenemos problemas porque los pedacitos están arriba del eje X. Cumplen lo que yo les conté hace un rato. O sea, en el intervalo AX1, la función f es no negativa. Desde A hasta X1, la función f es positiva. ¿Sí? Acá va f. Esta sería, me quedó medio corrido, qué mal. Esta sería A1. Y vamos a dejar lugar para el A2. Y en el A3 sería el área de este pedacito, lo mismo, desde X2 hasta B, la función es no negativa, porque está por arriba del eje X. Bueno, está por arriba del eje X, desde X2 hasta B. Pero en el pedacito del medio, la función f justamente está por debajo del eje. Entonces, cuando yo haga la cuenta, está bien lo que me están poniendo ahí, son todas maneras de calcularlo, lo que puso Francisco y lo que puso, ajá, ¿qué dice? Fiora. Fiora. Bueno. En este pedacito la función está por abajo. Entonces, si yo calculo el área 2, la integral me va a dar negativa. La integral, la regla de Barrow, me va a devolver un número negativo. Y yo no puedo decir que un área es igual a un número negativo. Me va a dar un número negativo, de ese número negativo va a estar bien el valor, pero va a estar mal el signo. Entonces le corrijo el signo. ¿Cómo le corrijo el signo? De cualquiera de esas formas que dijeron. O cambiás los límites de integración, o en vez de hacer f de b menos f de a, haces f de a menos f de b, o otro recurso que usan es, bueno, calculas la integral y la metes entre barritas de módulo para que te dé el número positivo. Alguno de esos recursos usas, claro. Bueno, lo voy a escribir de una forma posible para no hacer tanto lío. A ver, lo voy a poner así, miren. Más. Entonces pongo lo que dice desde x1 hasta x2 de la función f de x, y la voy a, bueno, me quedó bastante despatarrado, la meto entre barritas de módulo. Entonces, esto me va a dar negativo, pero al ponerle barritas de módulo me va a dar positivo. Listo.